Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Debido a la pandemia de COVID-19, queríamos compartir el Vía Crucis en nuestras 3 iglesias y brindarle esta meditación personal de Cuaresma. Comencemos por el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para que siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Jesucristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Reo es de muerte, dijeron de Jesús los miembros de Sanedrín. Y como no podían ejecutar a nadie, lo llevaron de la casa de Caifás al preditorio. Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús e incluso trató de liberarlo. Pero ante la presión amenazante del pueblo instigado por sus jefes, crucifícalo, crucifícalo. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Pronunció la sentencia y le reclamaban y les entregó a Jesús. Después de azotarlo para que fuera crucificado. San Juan el Evangelista nos dice que pocas horas después, junto a la cruz de Jesús, estaba María su madre. Y hemos de suponer que también estuvo muy cerca de su hijo a lo largo de todo el Vía Crucis. ¿Cuántos temas para la reflexión nos ofrecen los padecimientos soportados por Jesús desde el huerto de los Olivos hasta su condena a muerte? Abandono de los suyos, negación de Pedro, flagelación, corona de espinas, vejaciones y desprecios sin medida. Y todo por amor a nosotros y por nuestra conversación y salvación. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por su santa cruz redimiste al mundo. Condenado a muerte, Jesús quedó en manos de los soldados del procurador, que lo llevaron consiguiendo en el pretorio y reunida la tropa, hicieron mofa de él. Llegada la hora, le quitaron el manto de púrpura con que lo habían vestido para la burla. Le pusieron de nuevo sus ropas, le cargaron la cruz en que había de morir y salieron camino del Calvario para allí crucificarlo. El peso de la cruz es excesivo para las mermadas fuerzas de Jesús. Convertido en espectáculo de la chusma y de sus enemigos, no obstante se abraza a su partíbulo deseos de cumplir hasta el final la voluntad del Padre, que cargó sobre sí el pecado, las debilidades y flaquezas de todos los redima. Nosotros, a la vez que contemplamos al Cristo cargó con la cruz, oigamos su voz que nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Nuestro Salvador, agotadas las fuerzas por la sangre perdida en la flagelación, debilitado por la acerbidad de los sufrimientos físicos y morales, que la infligieron aquella noche, en ayunas y sin haber dormido, apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se sucedieron los golpes de los soldados, las risas y la expectación del público. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y empeños, logró
levántese para seguir su camino. Isaías había profetizado de Jesús. Eran nuestras dolencias de las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Descargó sobre él la culpa de todos nosotros. El peso de la cruz nos hace tomar conciencia del peso de nuestros pecados, de cuánto está figurado en ese madero. Por otra parte, Jesús, que nos invita a cargar con nuestra cruz y seguirle, nos enseña aquí que también nosotros podemos caer y que hemos de comprender a los que caen. Ninguno debe quedar postrado. Todos hemos de levantarnos con humildad y confianza, buscando su ayuda y perdón. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. En su camino hacia el Calvario, Jesús va envuelto por una multitud de soldados, jefes, judíos, pueblo, gentes de buenos sentimientos. También se encuentra ahí María, que no aparta la vista de su Hijo, quien, a su vez, la ha entrevistado en la muchedumbre. Pero llegó el momento en que sus miradas se encuentran la de la madre que ve al Hijo destrozado, la de Jesús que ve a María triste y afligida, y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor al contemplar el dolor del otro. A la vez que ambos se sienten consolados y confortados por el amor y la compasión que se entremezclan. No es fácil adivinar lo que parecían Jesús y María pensando en lo que todo buena madre y todo buen hijo sufrían en semejantes circunstancias. Esta es sin duda una de las escenas más patéticas del Vía Crucis, porque allí se añaden al cúmulo de motivos de dolor ya presentes la aflicción de los afectos compartidos de una madre y un hijo. María acompaña a Jesús en su sacrificio y va asumiendo su mención corredentora. La quinta estación. Jesús es ayudado por el sireno. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús salió del pretorio llevando a cuestas su cruz, camino del Calvario, pero su primera caída puso de manifiesto el agotamiento del reo. Temerosos los soldados de la víctima sucumbiese antes de hora, pensaron en buscarle un sustituto. Entonces el centurión obligó a un tal Simón de Cirene, que venía de campo y pasaba por ahí, a que tomara la cruz sobre sus hombros y la llevara detrás de Jesús. Tal vez Simón tomó la cruz de mala gana y a la fuerza, pero luego, movido por el ejemplo de cruz y tocado por la gracia, la abrazó con resignación y amor, y fue para él y sus hijos el origen de su conversión. El cireneo ha venido a ser como la imagen viviente de los discípulos de Jesús, que toman su cruz y le siguen. Además, el ejemplo de Simón nos invita a llevar los unos las cargas de los otros, como enseña San Pablo. En los que más sufren, hemos de ver a Cristo cargado con la cruz que requiere nuestra ayuda amorosa y desinterada. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste el mundo. Dice el profeta Isaías, no tenía apariencia ni presencia,
Lo vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro. Despreciable y no lo tuvimos en cuenta. Es la descripción profética de la figura de Jesús camino del Calvario, con el rostro desfigurado por el sufrimiento, la sangre, los salivazos, el polvo, el sudor. Entonces una mujer del pueblo, Verónica de nombre, se abrió paso entre la muchedumbre, llevando un lienzo con el quien limpió piadosamente el rostro de Jesús. El Señor, como respuesta de gratitud, le dio grabada en su santa faz. Una letrilla tradicional de esta sexta estación nos dice: imita la compasión de Verónica y su manto, si de Cristo el rostro santo quieres en tu corazón. Nosotros podemos repetir hoy el gesto de la Verónica en el rostro de Cristo, que se nos hace presente en tantos hermanos nuestros que compartan de diversas maneras la pasión del Señor, quien nos recuerda: lo que hagáis con uno de estos, mis pequeños, conmigo lo hacéis. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús había tomado de nuevo la cruz y con ella a cuestas llegó a la cima de la empinada calle que daba a una de las puertas de la ciudad. Allí, extenuado sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado, y Jesús, empeñado en llevar a cabo hasta la meta los planes de Dios, aún logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. Nada tiene de extraño que Jesús cayera si y se tenía en cuenta cómo había sido castigado desde la noche anterior y cómo se encontraba en aquel momento. Pero al mismo tiempo, este paso nos mostró de lo frágil que es la condición humana. Aun cuando lo aliente el mejor espíritu y que no han de desmoralizarnos las flequeceras ni las caídas cuando seguimos a Cristo cargados con nuestra cruz. Jesús, por los suelos una vez más, no se siente derrotado ni abandonado. Su comité. Para él no es tan grave el caer como el no levantarnos. Y pensamos cuántos son las personas que se sientan derrotadas y sin ánimo para reemprender el siguiente de Cristo, y que la ayuda de una mano amiga podría sacarles de su postración. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Dice el evangelista San Lucas que a Jesús camino del Calvario lo seguía una gran multitud del pueblo, y unas mujeres se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no llores por mí,
Llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, añadiéndoles en figuras que si la ira de Dios enseñaba como veían con el justo, ya podían pensar como lo haría con los culpables. Mientras muchos espectadores se divierten y lanzan insultos contra Jesús, no faltan algunas mujeres que, desviando las leyes, lo prohíban. Tienen el valor de llorar y lamentar la suerte del divino condenado. Jesús, sin duda, agradeció los buenos sentimientos de aquellas mujeres y, movido del amor a las mismas, quiso orientar la nobleza de sus corazones hacia los más necesarios y urgentes, la conversación suya y la de sus hijos. Jesús nos enseña a establecer la escala de los valores divinos en nuestra vida y nos da una lección sobre el santo temor de Dios. La novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Una vez llegado al Calvario, en la cercanía inmediata del punto en que había a ser crucificado, Jesús cayó por tercera vez, exhausto y sin arrestos ya para levantarse. Las condiciones en que venía y la continua subida lo habían dejado sin aliento. Había mantenido su decisión de secundar los planes de Dios a los que servían los planes de los hombres. Y así había alcanzado, aunque con un total agotamiento, los pies del altar en que había de ser inmolado. Jesús agota sus facultades físicas y psíquicas en el cumplimiento de la voluntad del Padre, hasta llegar a la meta y desplomarse. Nos enseña que hemos de seguirle con la cruz a cuestas, por más caídas que se produzcan, y hasta entregarnos en las manos del Padre, vacíos de nosotros mismos y dispuestos a beber del cáliz que también nosotros hemos de beber. Por otra parte, la escena nos invita a recapacitar sobre el peso y la gravedad de los pecados que hundieron a Cristo. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Ya en el Calvario y antes de crucificar a Jesús, le dieron a beber vino mezclado con mirra. Era una piadosa costumbre de los judíos para amortiguar la sensibilidad del que iba a ser ajusticiado. Jesús lo probó como gesto de cortesía, pero no quiso beberlo. Prefería mantener la plena lucidez y conciencia en los momentos supremos de su sacrificio. Por otra parte, los soldados despojaron a Jesús sin cuidado ni delicadeza alguna de sus ropas, incluidas las que estaban pegadas en la carne viva, y después de la crucifixión se las repitieron. Para Jesús fue sin duda muy doloroso ser así despojada de sus propios vestidos y ver a qué manos iban a parar. Y especialmente para su madre, allí presente, hubo de ser un extremo triste verse privada de aquellas prendas, tal vez labradas por sus manos con maternal solicitud, y que ella habría guardado como recuerdo del hijo querido. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Y lo crucificaron, dicen crudamente los evangelizantes. Había llegado el momento terrible de la crucificación, y Jesús fue fijado en la cruz con 4 esclavos de hierro que le tralabran las manos y los pies.
Levantaron la cruz en alto y el cuerpo de Cristo quedó entre cielo y la tierra, pendiente de los clavos y apoyado en un saliente que había a mitad de palo vertical. En la parte superior de este palo, encima de la cabeza de Jesús, pusieron el título o causa de la condenación: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. El súplico de la cruz, además de ser infame, propio de esclavos criminales o de insignes facioneros, era extremadamente doloroso, como apenas podemos imaginar. El espectáculo mueve a compasión a cualquier que lo contempla y sea capaz de nobles sentimientos. Pero siempre ha sido difícil entender la locura de la cruz, necedad para el mundo y la salvación para el cristiano. La liturgia cuenta la parroquia, dulces clavos, dulce árbol, donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. La 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Desde la crucifixión hasta la muerte transcurrieron 3 largas horas que fueron de mortal agonía para Jesús y de altísimas enseñanzas para nosotros. Desde el principio, muchos de los presentes, incluidas de las autoridades religiosas, se desataron en ultrajes y escarnios contra el crucificado. Poco tiempo después ocurrió el episodio del buen ladrón, a quien dijo Dios: hoy estarás conmigo en el paraíso. San Juan nos refiere otro episodio emocionante por demás. Viendo Jesús a su madre junto a la cruz y con ella a Juan, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, nos dice el mismo evangelista, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Tomó el vinagre que le acercaron y añadió: todo está cumplido. Y inclinando la cabeza, entregó el espíritu. A los motivos de meditación que nos ofrece la contemplación de Cristo agonizante en la cruz, lo que hizo y dijo, se añaden los que nos brinda la presencia de María, en la que tendrán un eco muy particular los sufrimientos y la muerte del Hijo de sus entrañas. 13ª estación. Jesús es bajando de la cruz y puesto en los brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo, para que los cadáveres no quedarán en la cruz al día siguiente, que era un sábado muy raro. Los soldados solo quebraron las piernas de los otros 2, y a Jesús, que ya había muerto, uno de los soldados les atravesó el costado con una lanza. Después José de Arimatea y Nicodemo, discípulos de Jesús, obtenido el pérsimo de Pilato y ayudados por sus criados o por otros discípulos del Maestro, se acercaron a la cruz. Desclavaron cuidadosa y reverentemente los clavos de las manos y los pies, y con todo miramiento lo descolgaron. Al pie de la cruz estaba la madre, que recibió en sus brazos y puso en su regazo maternal el cuerpo sin vida de su hijo. Escena conmovedora, imagen de amor y de dolor.
expresión de la piedad y ternura de una madre que contempla siempre y llora las llegadas de su hijo martirizado. Una lanza había atravesado el costado de Cristo, y espada que anunciaran Simeón acabó de atravesar el alma de la María. 14ª estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. José de Arimatea y Nicodemo tomaron luego el cuerpo de Jesús de los brazos de María y lo envolvieron en una sábana limpia que José había comprado. Cerca de ahí tenía José un sepulcro nuevo que había cavado para sí mismo. En él enterraron a Jesús. Mientras los varones procedían a la sepultura de Cristo, las santas mujeres que solían acompañarlo, y sin duda su madre, estaban sentadas frente al sepulcro y observaban dónde y cómo quedaba colocado el cuerpo. Después hicieron rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y regresaron todos a Jerusalén. Con la sepultura de Jesús, el corazón de su madre quedaba sumido en tinieblas de tristeza y soledad. Pero en medio de esas tinieblas brillaba la esperanza cierta de su Hijo resucitaría. En todas las situaciones humanas que se asemejen al paso que ahora contemplamos, la fe en la resurrección es el consuelo más firme y profundo que podemos tener. Cristo ha convertido en lugar de mera transición la muerte y el sepulcro, y cuánto simbolizan.